Leamos juntos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, versículos 33 al 39. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda, mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe, y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres, y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Después de que Jesús llama al publicano Leví al discipulado, el Evangelio de Lucas nos cuenta que éste le ofreció un banquete a Jesús en su casa, y que en él participaron otros cobradores de impuestos como él. Recuperemos lo que acaba de pasar. Jesús llama a Leví. Que Jesús llame a alguien para seguirlo, pues no tiene nada de extraño. Ya no es un hecho excepcional, lo venimos leyendo desde ayer. Lo sorprendente es que llame a una persona cuya profesión es la de cobrador de impuestos. Se les llamaba popularmente publicanos. Con respecto a estos personajes, Juan Bautista ya se había pronunciado. En su predicación, Juan Bautista le había pedido a los publicanos que fueran honestos. Había problema con esto del dinero público, se echaban al bolsillo el dinero del pueblo. Y le había pedido que fueran honestos, pero no, él no les pidió que dejaran ese trabajo, a pesar de lo mal visto que era. En cambio, ahora ocurre una novedad entre Jesús y Leví. Cuando Jesús lo llama y le dice: sígueme, Leví abandona su antiguo trabajo, corrupto además, para seguir a Jesús. El cambio fue total. Lo mismo que había ocurrido con los pescadores del lago de Galilea. No simplemente aceptaron la enseñanza del maestro, pero siguieron en la vida de antes, no. Ellos dejaron la antigua vida para seguir al maestro, y esta antigua vida era también su trabajo. Y cuando uno viene leyendo el Evangelio de Lucas, uno ya va notando constantes. También en la llamada se puede ver cómo se pone en primer plano la eficacia de la palabra de Jesús, el poder de su palabra. Jesús le dice: sígueme, y él inmediatamente lo siguió. Pero este es el contexto. Entremos ya en el pasaje. Después de esta llamada sigue un banquete, ya no con uno o con Leví solamente, sino con un grupo mayor de publicanos, de cobradores de impuestos. Y esto hace, la cuestión no pasa desapercibida, hace que reviente un conflicto con los fariseos y los escribas, que, para variar, estaban allí para tomar nota y para criticar. Y las objeciones que le ponen tienen que ver con el por qué.
¿por qué Jesús y sus discípulos comen y beben junto con semejante calaña de personas? Bueno, calaña lo estoy agregando yo. Con este tipo de personas. Dicen ellos, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Y Jesús responde a estas críticas. Jesús pone otros argumentos frente a las objeciones que le ponen sus adversarios. Llamó la atención un detallito sobre la respuesta en el Evangelio en la versión de Lucas. En las versiones de este mismo pasaje que tenemos en Marcos y en Mateo, los pronunciamientos que Jesús hace sobre el por qué come con pecadores y sobre el ayuno aparecen separados. La versión que leemos hoy de Lucas junta en un mismo diálogo, así, sin solución de continuidad, todos estos temas. Primero, vemos a Jesús pronunciarse sobre el por qué come con pecadores, versículos 29 al 32. Luego, el ayuno. Y luego, Jesús termina con una conclusión en forma de parábola sobre lo nuevo y lo viejo. Con respecto a lo primero, ¿por qué come con pecadores? Yo quisiera, aun cuando en nuestro pasaje no está lo que lee la liturgia, lo quiero leer porque todo esto está conectado. ¿Por qué Jesús ha aceptado la invitación de ir a la casa de un corrupto, de comer con él, de hacer fiesta incluso con sus amigotes? ¿Por qué Jesús entra en comunión con este tipo de personas mal vistas, contradiciendo las costumbres de un buen hebreo de la época, que se sabía de memoria el Salmo 1, en los versículos 1 y 2, que dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de pecadores, ni toma asiento con farsantes, sino que se complace en la ley del Señor, y noche y día medita en su ley. Eso era lo que un hebreo de la época tendría que hacer, no mezclarse con pecadores, no sentarse, dice, tomar asiento con farsantes, sino pasarse todo el tiempo rezando y leyendo la Biblia. Y Jesús no niega el hecho de que rompa las reglas para ir a comer con gente de mala reputación. Pero Jesús cambia completamente el punto de vista, invitando a que vean las cosas como Él las ve, a compartir su punto de vista. Jesús no se pone en el papel de un juez, sino de un médico que se acerca a los enfermos para sanarlos. Jesús dice que no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores, que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos, y que Él ha venido para que se conviertan, o sea, que se sanen. Una precisión en este Evangelio de Lucas. Lo que Jesús busca con esta comunión de mesa, dice Lucas, es la conversión de ellos. No es hacer juerga, no es dejar pasar las cosas, no, es la manera, la pedagogía de Jesús para recuperar al pecador. Y en esto no parece que Jesús acepte el punto de vista de los fariseos y de los escribas. Para ellos es inapropiado que Jesús esté en un banquete festivo con estos personajes. ¿Por qué? Porque ellos conectan la conversión con una serie de obras penitenciales,
con oraciones y ayunos. Si usted le dice a un fariseo, conversión, se imagina a la gente con sayal, con ceniza, dándose juete, llorando, ayunando, haciendo oraciones. No se imagina a una persona que esté en camino de conversión en una fiesta. Por eso la pregunta de por qué comen, por qué si están en esto, por qué están comiendo, por qué no están ayunando. Y entonces, ahora sí, vemos más de cerca, le ponemos la lupa a la segunda parte, comer y ayunar. La cuestión sobre la comunión de mesa con pecadores se conecta con el sentido que Jesús le da al ayuno. Por detrás, por cierto, hay una tradición ya bíblica que viene en el Antiguo Testamento. Si quieren, mírenlo, Daniel 9:3, donde se conecta ayuno y oración para conseguir la expiación de los pecados. ¿Quieres que Dios expíe tus pecados? Pues ayuna y ora. Claro, para un fariseo y un maestro de la ley que se conoce la Biblia, dice, bueno, esto no me encaja. ¿Por qué los discípulos banquetean en vez de ayunar? Si es verdad que Jesús está llamando pecadores. Y Jesús defiende el comportamiento de los discípulos. Dice que esta situación presente es como una fiesta, pero una fiesta no cualquier fiesta, es una fiesta de matrimonio. En una fiesta, por regla, no se va a ayunar. Nadie va a una fiesta a no comer, porque a una fiesta se va a comer. Fiesta que no tiene comida no es fiesta. Pero viene el segundo detalle, es una fiesta de bodas, de matrimonio, de encuentro, de amor, de alianza. Y entonces la imagen se vuelve alegoría. ¿Acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Miren la imagen, el esposo. Digo alegoría porque en esta imagen cada personaje tiene un equivalente. El esposo es Jesús. Y entonces, esta imagen de un matrimonio donde hay un esposo es la imagen de lo que Jesús es y lo que Jesús ha venido a hacer con nosotros. Y por eso mientras Jesús esté con sus discípulos, no tiene sentido que ayune. Cuando Jesús no esté, según Marcos y Mateo es más clarito el tema de la cruz, aquí no tanto. Aquí pues, se puede entender también cuando Jesús yo lo pierdo de mi vida. Ahí es el pecado. Ahora sí, ayunar. Pero si yo estoy con Jesús y estoy entrando en relación con Él, es una fiesta. Estar con Jesús siempre es una fiesta. En esto Jesús marca diferencia con las tradiciones religiosas hebreas. Ni Él ni sus discípulos se atienen ya a estas reglas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios en Jesucristo esposó definitivamente nuestra humanidad, haciéndola suya. Y si Dios me recibió en Él, como un esposo recibe a su esposa, introduciéndola en su corazón, en su vida, abrazándola, entonces yo no puedo estar llorando. Esta gracia no la puedo acoger sino en fiesta, con alegría, bailando en una pata. Podríamos aquí parafraseando la frase de Isaías: finalmente nadie nos llamará abandonados, porque la tierra, nuestra humanidad, tiene marido, tiene quien se ocupe de ella. No estamos abandonados. Es como la tierra, dice Isaías, que tiene marido.
¿Cómo es posible llevar todavía signos de duelo entonces, cuando el novio está con nosotros, cuando estamos viviendo este abrazo, esta alianza, esta acogida? ¿Por qué seguimos moviéndonos en los estrechos espacios del legalismo, como si fueran un fin en sí mismo, sin dejar que brille la fuerza que proviene de este vínculo, de esta alianza, de este amor indestructible? Y por eso Jesús, en su respuesta, le devuelve la pelota a sus críticos. Jesús acusa a los discípulos de Juan y a los fariseos de no saber reconocer los tiempos, ni las formas, y que se quedaron en otros tiempos, como si el Mesías no hubiera venido. No todos los tiempos son iguales, y la manera de ser de un tiempo no necesariamente encaja con las nuevas circunstancias, porque los tiempos han cambiado. Mejor dicho, ellos son incapaces de percibir, de darse cuenta del aquí y del ahora, de lo que está ocurriendo por la mano de Dios en Jesucristo. Por eso ellos lloran, porque no se dan cuenta, y se mortifican por una ausencia, sin darse cuenta, sin reconocer, sin recibir una nueva presencia del Señor. Y termina Jesús su enseñanza con una parábola que aclara mejor las cosas. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Jesús saca a la luz la incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. Y nos pone dos ejemplos y nos invita a nosotros los lectores o los oyentes a sacar las conclusiones. Los dos ejemplos, uno con respecto al vestido, el otro con respecto al vino, además, dos ítems, dos elementos propios de una fiesta. En una fiesta se estrena vestido nuevo, en una fiesta se bebe algo de licorcito, vino. Los dos ejemplos ilustran la incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. En el primer caso, el remiendo nuevo sobre el vestido viejo no encaja. En el segundo ejemplo, el vino nuevo en los odres viejos tampoco, porque los daña. En ambos casos vemos que puede haber un daño. Lo nuevo debe ser preservado del daño que le puede causar lo viejo. Y esto se aplica a la novedad del mensaje de Jesús frente a las críticas que le han hecho los fariseos y los escribas tratando de jalarlo hacia lo viejo. Las conclusiones son evidentes. Con todo y esto, Jesús termina con una frase que no está en los otros evangelios, una frase que es un proverbio y que aclara equívocos. Jesús dice: nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Cuando uno escucha esta frase, uno dice, pero está contradiciendo. Primero dice que lo viejo no, y ahora dice que lo viejo es lo mejor. ¿Y esto cómo se entiende? Pues Jesús está recordando una realidad que todo el mundo conoce. El vino añejo tiene un gran valor con respecto al nuevo, al vino joven, como se dice. El estilo de Jesús, es verdad, es incompatible con la manera de vivir de los fariseos, con sus costumbres religiosas, pero se diferencia también del estilo de Juan Bautista.
La novedad iniciada con Jesús no es fácil de aceptar, pero de todas maneras es incompatible con otras modalidades. Y esto tiene el gran valor de un vino añejo. Es de gran valor. El vino nuevo en odres nuevos. Y no olvidemos que el vino añejo es el del mayor valor. Es decir, esto es Jesús, el de mayor valor. La presencia de Jesús es algo tan nuevo que no es compatible con lo antiguo, pero tiene el valor de un vino añejo, repito. Y aceptarlo implica tomar una decisión. Ya no es posible aquí hacer componendas, negociar con una convivencia que en sí misma es imposible. O el antiguo sistema en el que impera la ley, o el nuevo del Evangelio de Jesús, en el que la persona de Jesús y el vínculo con Él es lo que determina nuestras opciones y orientaciones. No se trata de poner parches. Los parches no tienen duración. A Jesús no le gustan los parches. Que pongamos una vida cristiana emparchada. Arregle aquí, no. Puede ocurrir que uno esté satisfecho con aquello a lo cual ya se acostumbró y simplemente haga ajustes. Como ocurre con una persona cuando va llegando a cierta edad, no es el caso de usted, pero que entonces se coloca botox y cremitas y cosas para componer y en realidad es maquillarse y asegurar una cierta convivencia. Las viejas estructuras, simplemente amañadas, no son más que un maquillaje para asegurar unos años más de vida, pero esconden una realidad. Y es uno de los peligros que corre toda comunidad cristiana. Pensar que el embellecimiento externo o el emparejar con algunas cositas que no son más que maquillajes, se parecen a la renovación de las comunidades. Y una renovación tiene que ser de fondo. Lo voy a hacer más claro. Esto ocurre en el mundo de las vocaciones. No contar a una persona que viene a la iglesia y que está comenzando su camino todas las exigencias que implica el seguimiento de Jesús por miedo a que se vayan, por miedo a la crisis de vocaciones, pero después de un tiempo se da cuenta de la realidad y ahí entra en crisis. Entonces, hacemos lo mismo, tenemos miedo de presentar la gravedad de la elección por Cristo con toda su importancia. Maquillando, mostrando atractivos, casi ofreciendo portafolios como si estuviéramos mercadeando. ¿Pero a qué precio? Incluso esto de lo nuevo y lo viejo tiene otra forma. Nos la pasamos llorando, como los discípulos de Juan y los fariseos, por aquello que ya no existe, por aquello que va quedando atrás. Y somos incapaces de vivir lo nuevo que la historia nos está trayendo. Y entonces nos puede pasar lo que le pasó a María Magdalena, allí junto al sepulcro, que estaba decidida a derramar lágrimas por sus muertos, sin notar la presencia del resucitado que estaba delante de ella. El problema, sin embargo, es que muchas veces hemos entendido el ser discípulos de Jesús como un recibir lo nuevo en pequeñas dosis y no como una renovación completa de la vida. Y entonces resulta que cambiamos la etiqueta, pero sin comprobar la calidad del producto. Preferimos reparar las fisuras creadas en muchas estructuras de nuestra existencia, pero sin trabajar en la solidez de nuestros cimientos. Mejor dicho, no es suficiente con ponerle un vestido nuevo a un hombre viejo.
Eso es lo que el Señor dice. Podemos ser los hombres viejos, los de siempre, pero con vestidito nuevo. No, Señor. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate el vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Y yo quedo contento cuando leo esta última frase, porque entiendo lo que mi Señor me está diciendo. Mi vino, mi evangelio, mi presencia, mi identidad y mi misión contigo es lo mejor. Los invito a repasar este evangelio de hoy en Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.